para los que no se conecten. Ok, ya estamos grabando. Bueno. Se deja abrir el archivo. Tengo un cuadro de diálogo abierto. A ver, bueno, para los que están escuchando la grabación, estamos buscando, bueno, surgió una pregunta relacionada con prevalencia e incidencia, los conceptos, y voy a abrir una presentación, que creo que ya abrió. No voy a verla toda, pero me voy a ir directamente a los conceptos para tratar de resolver las dudas. Bueno, en lo que la presentación termina de abrir, acuérdense que básicamente prevalencia e incidencia se refieren a la morbilidad, es decir, a qué tanto está enferma una población. Y hay varias formas de evaluar esto. Ya abrí. Okay. Unas tienen que ver con qué tanto está presente la enfermedad en un cierto momento y otras con qué tanto la enfermedad se incrementa a lo largo del tiempo. Entonces, voy a compartir la pantalla. Esas son las diferencias fundamentales entre prevalencia e incidencia. Y ahorita vamos a ver por qué a veces le llamamos puntual o por qué a veces le llamamos lápsica, porque es incidencia verdadera. ¿Qué me dice aquí? Que se deshabilitó. Ok, el contenido. Ahí está la presentación. Bueno, es parte del tema de indicadores de salud. Y bueno, como lo dijimos en los videos, los indicadores de salud curiosamente toman qué tanta presencia de enfermedad hay para decir cómo está la salud. Y bueno, hay indicadores absolutos, relativos, etcétera. La prevalencia y la incidencia pertenecen al grupo de los relativos, es decir, comparamos el número de casos X, que sería un concepto absoluto, por o sobre la población, es decir, son los casos en función al número de individuos que están expuestos o en riesgo. Y esto normalmente es a lo que se le llama población. No voy a entrar aquí en detalles de razones y proporciones. Pero bueno, a lo mejor podemos usar estos gatitos como ejemplo. Porque son 100 y es mucho más fácil entenderlo con 100 animales. Si, por ejemplo, en este cuadro quisiéramos saber cuál es la prevalencia de gatos con rojosis, suponiendo que la rojosis fuera una enfermedad, pues simplemente tomamos el número de gatos que tienen este padecimiento. Aquí se quedó uno fuera del círculo. Esto podríamos usar como ejemplo para sensibilidad y especificidad, de que dentro del círculo están unos que no son rojos y fuera del círculo hay un rojo que no fue seleccionado. La idea no era esa, la idea era seleccionar a todos. Pero bueno, ahorita centrémonos en prevalencia. Si yo conozco el número de enfermos del total de la población, pues ese es el cálculo de la prevalencia, en este caso 10 de 100, y eso me da el 10%. Eso es la prevalencia. La incidencia será que si esta semana estaba esta información y
la semana próxima, en lugar de estos 10, ya tengo 11, pues ese caso nuevo es a lo que le llamamos incidencia. Cada vez que hay un caso nuevo, se incrementa la incidencia, pero tenemos que compararlo por el total de la población, es decir, tendríamos que decir que 1 de cada 100 se enferman. Esos son los conceptos en general. La prevalencia es el porcentaje o la proporción de individuos que están enfermos en un cierto momento o en un momento dado, así lo dice la definición, por un factor de n 10 a la n, mientras que la incidencia es cuántos casos nuevos hay en una determinada población, pero siempre vinculados al tiempo. Es decir, en este caso, que el ejemplo que les estoy diciendo sería por semana, pero lo podemos calcular por mes, lo podemos calcular por año, lo podemos calcular eh, por la cantidad de tiempo que nosotros queramos. Ahora, esto cuando estamos hablando de 100 individuos y lo hacemos en un periodo es muy fácil, ¿sí? Decimos, pues en una semana había 100 individuos y antes había 10 enfermos y ahora hay 11, pues entonces tenemos un caso nuevo y la incidencia es de 1% por semana. El problema empieza cuando ya no tenemos estos datos tan sencillos, sino que tenemos números de individuos que varían y, eh, y periodos de tiempo que también podemos nosotros definirlos. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer un poquito más adelante aquí. Ejemplo muy malo. Tasa, mortalidad, letalidad. Bueno, aquí está este esquema del tinaco. Puede expresarnos claramente la morbilidad. Todo este fenómeno en sí completo es la morbilidad, pero nosotros vamos a medir detalles de esta morbilidad. La incidencia son esto, el número de lo que cae, de los casos nuevos que están presentando en un periodo de tiempo. Entonces, el periodo de tiempo es el tiempo que dejamos abierta la llave, que puede ser, en algunas colonias cae agua 1 vez a la semana y nosotros podemos medir cuántos litros caen a la semana si tenemos el tinaco vacío o una cisterna y esperamos o medimos cuánto cayó en esa semana o en un mes, dependiendo, no hay lugares donde cae con muy poca frecuencia. Entonces habría muy poca incidencia de agua, es decir, caería un volumen muy bajo de una cisterna de 8,000 litros, bueno, vamos a decir de 10,000 litros para que sea más fácil. A lo mejor la mitad se llena en un mes, es decir, tendríamos que caen 5,000 de cada 10,000 litros que deberían de caer. Entonces la incidencia es del 50%. 5,000 entre 10,000 es igual a 50. Pero nosotros podemos medir también cuánta agua tenemos en la cisterna. Y si yo en este momento voy y me asomo a la cisterna y tengo la cuarta parte, si dijimos que teníamos 10,000, pues la cuarta parte, o sea, una capacidad para 10,000 litros, la cuarta parte son 2,500 litros. Y esa sería la prevalencia. La prevalencia es lo que hay, la presencia de la enfermedad en un momento. Y hablamos de que platicamos de que había una prevalencia lápsica y una puntual, porque en teoría la prevalencia debe ser de un momento específico, en este instante, cuántas personas hay enfermas o cuántos individuos hay enfermos en nuestro corral o en nuestras jaulas o en nuestro criadero, etc. Pero eso es muy difícil de saber. Ese momento dado es como si suspendiéramos el tiempo y a ver, voy a contar cuántos están enfermos en este instante. Casi nunca podemos hacer eso. Casi siempre lo tenemos que hacer en un lapso de tiempo. Puede ser un día, a lo mejor revisamos todo el corral en un solo día y tomamos las pruebas, etcétera. ¿Sí? Ahí está, de un solo día. Pero no fue de un mismo momento, porque no fue exactamente que tomáramos la sangre de todos los individuos o el hisopo o lo que sea, la muestra, al mismo tiempo. Casi siempre nos tomamos un cierto periodo para el muestreo. Por ejemplo, los comités de fomento y protección pecuaria, que son organismos auxiliares de salud animal, del SENASICA, que hay 32 de estos comités, uno en cada entidad, o los comités acuícolas, que hay 27 más o menos, no todas las entidades tienen comité acuícola, la Ciudad de México no tiene. Pero bueno, estos organismos
son productores, son organismos de productores, asociaciones de productores de una entidad que trabajan en colaboración con el gobierno para, entre otras cosas, evaluar la salud de la población animal. Y entonces lo que hacen es que con el presupuesto que cada año otorga el Senacica, pues realizan muestreos. Ellos contratan personal, un gerente, un coordinador de inocuidad, un coordinador de vigilancia epidemiológica, y el coordinador de vigilancia epidemiológica junto con su equipo de trabajo, que tiene profesionales de campo, así se llaman, se encargan de ir a muestrear la entidad, a lo mejor por regiones. Un profesional de campo, si está en el Estado de México, pues tendrá que dividir al Estado de México en regiones. Y una cosa es la región oriente del valle, por ejemplo, Chalco y toda esta zona. Otra es la región noreste, que sería Ecatepec, quizás Nezahualcóyotl, Otumba, etcétera. Otra es la región propiamente norte, hacia Tecámac. Otra es la noroeste, hacia Tlacomulco, ese rumbo. Otra la región este, que es la de Toluca, Metepec, Villa Victoria. Y otra es la región suroeste, donde está Ixtapan de la Sal y la zona tropical del Estado de México. Entonces, quizás hay que tener por lo menos personal en cada una de estas regiones, y ellos a su vez van a mostrar en cada una de ellas regiones a todas las unidades productivas que tengan registradas. Entonces, pues a veces les lleva meses hacer esto. Entonces, el cálculo de la presencia de enfermedades como que están bajo campaña, como brucelosis, tuberculosis y algunas otras para las que se hacen muestreos, pues toma tiempo. Y entonces no es una prevalencia puntual, es decir, no tenemos una fotografía instantánea, sino que nos ha tomado tiempo en diferentes lugares para evaluar la situación epidemiológica de esa entidad. Y con la información de esa entidad, más la de las otras 31 entidades de la República, el gobierno central tiene un panorama aproximado de cuál es la situación de una enfermedad en un cierto momento. Esa prevalencia es lápsica. Nadie le llama prevalencia lápsica. Esto es una curiosidad epidemiológica. Todo el mundo le llama prevalencia, ¿sí? Y estrictamente hablando, tampoco sería una prevalencia porque no toman una muestra de todos los animales. Por ejemplo, cuando todavía tenemos fiebre porcina clásica en México, pues no se evaluaban todas las unidades productivas, se evaluaban las principales unidades productivas. Es decir, las de porcicultura tecnificada y semitecnificada. Pero los traspatios no. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede ser un productor de traspatio. Si alguien en su casa tiene un cerdito, ahora que se pusieron de moda como animales de compañía, pues esos a lo mejor nunca entran en la campaña, no reciben vacunas, no se muestrean y no se sabe nada de ellos. Entonces realmente no se toma una muestra y no sabemos, bueno, se toma una muestra, pero no de toda la población. Y de hecho, cuando México se declaró libre de fiebre porcina clásica, dijo, la porcicultura nacional está libre de fiebre porcina clásica. ¿Por qué? Porque no era posible afirmar que todos los cerdos de nuestro país estaban totalmente libres de la enfermedad. Y tan es así que una vez que México se declaró libre en 2009, meses después hubo brotes y se pensó, ¿cómo regresó la enfermedad? Nunca se fue. La realidad es que allí estaba en los cerdos de traspatio. Lo mismo ocurrió con la enfermedad de Oyeski hace relativamente poco, hace un par de años. Hubo casos de enfermedad de Oyeski que en realidad no fueron casos, fue serología positiva, que no es lo mismo que un caso. Y entonces, como no existía una definición de caso por parte del Senacica, pues dijeron, bueno, ¿a qué le vamos a llamar un caso? ¿A quién vamos a contar como un animal enfermo? Y se modificó, mejor dicho, se estableció una definición de caso y se decidió que con esta información los cerdos que habían salido positivos en realidad no estaban enfermos, ni siquiera no habían sido positivos a PCR, habían tenido serología positiva que se puede generar si se aplica una vacuna. Entonces, todos estos asegúnes son los que hay que establecer. Y nosotros en clase vimos que hay prevalencia puntual y prevalencia lápsica. Me conformo con que sepan que se trata de prevalencia, ¿sí? Casos nuevos es prevalencia. Casos totales,
casos existentes, casos presentes es prevalencia. Y los casos nuevos son la incidencia. Vamos a desglosarlo otro poquito. Aquí está. Prevalencia, todos, nuevos, viejos, todos los que haya en ese momento es la prevalencia. Aquí hay una interpretación. La probabilidad de que los individuos seleccionados al azar presenten o padezcan el evento en cierto momento. Son definiciones complicadas. Animales enfermos o individuos enfermos de una población en un momento o lapso de tiempo. Y aquí la diferencia entre puntual y lápsica. En un momento dado, que sería lo ideal, y durante un periodo, que es lo más común. Es decir, nosotros no vamos a hacer casi nunca, no vamos a conocer casi nunca la prevalencia puntual. Insisto, porque es muy difícil hacerlo. Tenemos que tomar muestras simultáneas de todos. Entonces, lo que se hace es en un periodo, y esta última es la que generalmente manejamos, pero le llamamos nada más prevalencia. Ahora, bueno, aquí hay ejemplos, ¿cuántas están? Si son 1, 2, 3, 4, 5 enfermas y tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 y 36, pues tenemos que dividir 5 entre 36 y lo que nos dé, ese es el resultado. ¿Cuánto es 5 entre 36? Bueno, se multiplica por 100, perdón. 5 entre 36 es igual a 13.88, bueno, punto 13. Esto lo multiplicamos por 100 y es 13.88 por 100. Está. Y me dice 13% aproximadamente. ¿Sí? Esa es la prevalencia de esta enfermedad. Mientras que incidencias son casos nuevos. Y aquí también otra vez hablamos de la incidencia verdadera, que es el tiempo que aborta cada individuo, que es un valor extraordinariamente confuso y complejo de entender, y la que más utilizamos, que es la incidencia acumulada, que son todos los casos nuevos que hay durante un periodo de tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, aquí está el número de casos nuevos o de enfermos durante el periodo y total de individuos libres y susceptibles por un periodo de tiempo. Siempre es por un periodo de tiempo. Y la verdadera es más exacta, nos da un nivel de precisión muy sofisticado, pero es muy complicada. Vimos nuestro ejemplo de, bueno, otra vez esto es parecido a lo de la cisterna, pero ahora es un embudo, pero el concepto es el mismo. Aquí no lo vimos. Vimos un ejemplo, es que este lo hicimos en Excel, pero vimos un ejemplo donde teníamos vacas a lo largo de un periodo de tiempo. Y entonces medíamos el tiempo vaca. Insisto, es muy complicado. Nadie va a tener en una unidad productiva cuál es el tiempo vaca. Y si lo tienen, pues está bien, van a tener un nivel de precisión muy exacto. Pero la verdad, lo que nos interesa saber es cuántos se enfermaron en este periodo de tiempo. Y el periodo nosotros definimos. Nos interesa por mes, pues medimos cada mes. ¿Sí? Todos los días va a haber actividades en las unidades productivas. Todos los días va a haber animales enfermos. Lo importante es registrarlos. Y con cierta periodicidad, que puede ser cada mes o puede ser cada semana, nosotros vamos sumando. Oye, ¿cuántos se enfermaron ahora? 18. Ah, está bien. ¿Cuántas vacas hay en el establo? 500, 1000, 2000, no sé, depende del establo. Pero nosotros contamos y ponemos el denominador y entonces podemos ir haciendo nuestros cálculos de incidencia mensual y podemos ir viendo variaciones, que eso es lo que nos interesa establecer. Aquí lo importante de los datos es que podamos al final establecer, tratar de establecer patrones de presentación, decir si lo que está ocurriendo es normal o si lo que está ocurriendo no es normal. Porque si es normal, pues entonces no tenemos que preocuparnos. O quizás les tendríamos que decir, bueno, hay que mejorar para ver si podemos bajar estos estándares de enfermedad y mejorar la salud. Pero no siempre es posible. Tenemos que entender que hay límites. La mastitis, por ejemplo, hasta ahora es prácticamente imposible de erradicar en un establo. O si lo hacemos, el costo va a ser tan elevado que mantener libre a un establo de mastitis va a ser insostenible desde el punto de vista económico. Tendríamos que tener a las vacas viviendo en un establo que se estuviera limpiando prácticamente con atención personalizada
Cada vez que la vaca defeca, pues hay que limpiar, y cada vez que se echa, pero antes de que te eches, déjame limpiar y te voy a limpiar la ubre para evitar la mastitis. Eso es difícil en un establo donde tenemos cientos o miles de animales, aun cuando tenemos pocos animales, aun con nuestro perro o con nuestro gato es difícil tener un proceso de estos, pero ellos de alguna forma, sobre todo los gatos, se limpian solos. Pero las vacas no, se echan donde esté y están cómodas con eso porque son animales que están acostumbrados a eso. Entonces, pues es razonablemente frecuente que tengan mastitis. ¿Por qué no tienen mastitis en la naturaleza? ¿Por qué no vemos, no sé, gacelas con mastitis o prácticamente ningún animal con mastitis? Porque nosotros hemos presionado genéticamente a las vacas para que tengan una ubre de este tamaño, que produzcan 50 litros o más diario de leche. Y eso implica que la ubre está sometida a una presión muy alta y es muy fácil que se contamine con el exterior. Un becerro no toma esa cantidad de leche. Por lo tanto, en la naturaleza a un animal no le sirve tener ese nivel de producción de leche. Si la vaca quiere correr ante un depredador, pues la que más produce leche es la que se van a comer. Por lo tanto, no va a transmitir genéticamente esto. ¿Por qué? Pues porque no va a poder correr con todo el peso que tiene. En cambio, las que producen lo suficiente para que coma el becerro, pero que alcancen a huir, pues esas son las que van a sobrevivir. Entonces, nosotros las tenemos en condiciones artificiales que favorecen que se presenten estos problemas de salud. Tenemos vacas en producción, vamos a tener mastitis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prevención oportuna. ¿Y cómo vamos a saber que estamos mal? Pues midiendo indicadores de salud. No sé si contesté tu pregunta o te hice más bolas. No, sí, sí me quedó más claro. ¿Sí? Pero, por ejemplo, la incidencia y la prevalencia se pueden calcular como al mismo tiempo o tienen que ser como, pues primero la incidencia y bueno, después de cierto tiempo la prevalencia. No, tú puedes enfocarte en una de las dos y no hay problema. Es como si tú vas en la carretera viajando, estás recorriendo de México a Acapulco y alguien va manejando, tú te despiertas. ¿Por dónde vamos? En Chilpancingo, acabas de salir de Chilpancingo. ¿A qué velocidad vamos? Tú ves el velocímetro y puedes ver que van a 80, a 100, a 120. Es la velocidad. Punto. Otra pregunta aparte es ¿cuánto falta para llegar? Que es la pregunta que normalmente uno se hace, ¿no? Para saber cuánto falta para llegar, quien va manejando tiene que hacer un cálculo mental rápido de, bueno, la distancia es de 400 kilómetros, ya recorrimos 300, nos faltan 100, falta la cuarta parte. Si hicimos 3 horas en recorrer lo anterior, pues nos falta más o menos una hora. ¿Sí? Eso que ya llevas, el kilometraje que se ha recorrido, sería la prevalencia, mientras que la velocidad a la que vas sería la incidencia. Y si bien se complementan, se pueden medir aparte. Están relacionadas, pero son dos formas de medir totalmente diferentes, ¿no? Es como el consumo de alimento, cuánto comemos al día y cuánto pesamos. También están relacionados, pero el peso es un indicador y el consumo de alimento es otro. Si tomamos una medida aislada del consumo de alimento durante el día de hoy, que comí, y a lo mejor este día sí lo peso y otros días no, pues tengo un valor de la incidencia o del consumo de alimentos de este día. Este puede reflejar mucho o puede reflejar poco, porque a lo mejor si yo sé que me va a evaluar un nutriólogo, tal vez me porto bien y como poquito, ¿no? Mire, no sé por qué, así le decía un amigo de mi papá, iba al doctor y, oiga, ¿qué come? No, pues desayuno un huevo tibio, un poco de fruta y un café negro, ¿no? Y algo más, bueno, no, después vuelvo a comer, sí, hasta el mediodía. ¿Qué come? Pues un plato de ensalada, pechugas asadas, eh, verduras cocidas y agua fresca, ¿no? Muy bien. ¿Y qué cena? Casi nada, otro café negro, un poco de gelatina y un pan tostado. Ahí a veces sí le pongo mantequilla. Y el médico hacía sus cuentas y decía, no me cuadra, ¿por qué tiene usted un sobrepeso de 30 kilos?
Entonces, no será mi metabolismo, doctor. No, lo que pasa es que nunca le decía que entre el desayuno y la comida se comía media caja de galletas y en la noche, entre la tarde y la noche, otra media caja. Entonces, si tú no tienes esa información, pues, bueno, pero, ¿qué quiere decir? Nosotros podemos o tener malos datos o tener una información sesgada. Entonces, por eso es conveniente para la incidencia hacer varias mediciones, por lo menos dos, una ahorita y otra después, ¿sí? No necesariamente de prevalencia, que podríamos decir, bueno, es que son dos prevalencias. Sí y no, porque la prevalencia implicaría saber cuántos hay. Y la incidencia, por ejemplo, podemos calcular con los cuadros que nos presenta Secretaría de Salud todos los días, eh, en términos de nuevos casos de COVID, por ejemplo, podríamos calcular la incidencia sin problema, simplemente poniendo como denominador a toda la población y diciendo, bueno, tenemos ahora estamos creo que por 18,000 casos cada día, es decir, la incidencia va subiendo. Con el puro número de casos y conocer un dato de cuántos individuos hay en México aproximadamente, de acuerdo a INEGI, podríamos calcular la incidencia de COVID. Y podemos decir entonces, y de hecho se hace, tantos casos nuevos por cada millón en un periodo, por mes, por año, etcétera. Y no tenemos que calcular la prevalencia, que es muy diferente. La prevalencia de COVID, por ejemplo, es muy difícil de calcular. Tratan de hacer una especie de prevalencia lápsica a la que le llaman casos activos. Y entonces vemos gráficas de cuántos casos hubo, estuvieron enfermos durante la última semana, porque la enfermedad más o menos dura una semana. Entonces dicen, bueno, quiere decir que estos son los casos que estuvieron en este momento presentes, ¿no? En la última semana. Y es un poco la prevalencia. Nunca ponen el denominador, o sea, es un número absoluto. Si nosotros pusiéramos el denominador, podríamos conocer la prevalencia y veríamos que es extraordinariamente baja. Es decir, tenemos una tasa de presentación activa en este momento muy baja y en todo el mundo así es. El problema es que no deja de circular. El problema con COVID no es la prevalencia, es la incidencia, los números de casos nuevos que tenemos. Es decir, en conclusión, no, no hay una medida ideal para cada enfermedad, pero sí hay medidas que nos reflejan mejor las condiciones de una enfermedad que otras. Prevalencia es muy buena cuando hablamos de enfermedades crónicas. Podemos hablar de prevalencia de cáncer, podemos hablar de prevalencia de tuberculosis, podemos hablar de prevalencia de VIH, porque son enfermedades que duran en el tiempo meses o años. Pero no es práctico hablar de prevalencia de COVID o de rabia o de cualquier otra enfermedad que dura poquito, que dura unos días, porque no me indica gran cosa. Para las enfermedades de corta duración es mucho mejor hablar de, me salí, no, hablar de incidencia. Nos da un dato más ilustrativo y nos puede demostrar variaciones en el tiempo, que en este momento en COVID lo que más nos interesa son las variaciones. Ahorita tenemos una tendencia a la alza, se habla de esta tercera ola y es clarísimo, ¿sí? Estamos en los mismos niveles que estábamos en enero, que fue el peor pico. Y eso es lo que nos interesa. No tanto cuántos casos hay en este momento, cuál es la prevalencia de este momento. Si no tengo un punto de referencia, pues no me sirve de gran cosa. Es mucho o es poco tener .0024. ¿Eso qué me dice? No me dice nada. En cambio, la incidencia sí me va dando un nivel que es la velocidad con la que la enfermedad se está presentando o se está diseminando, que finalmente es lo que a nosotros nos interesa. Yo sé que son conceptos confusos, un poquito difíciles de entender, pero creo que aquí, bueno, si nos necesariamente sería mucho mejor que pudiéramos estar haciendo muchos ejercicios en clase. Déjenme ver si tengo alguno. Bueno, no sé si quieren que hagamos un ejercicio de esto o
¿Prefieren que toquemos otro tema? O si resolví tus dudas o las aumenté. Sí, sí, sí me quedó más claro con eso que mencionó de la corta duración, que ahí la prevalencia como que no llega a funcionar tanto, ¿no? Sí. Pues bueno, si alguien no tiene otra duda, pues sí podríamos hacer un ejercicio, pero si no, pues que, bueno, alguien más te Si responda a quieren tu duda. que tratemos un tema, si quieren, escríbanlo en el chat. Y si no, mientras voy a ver si podemos hacer el ejercicio. Estoy abriendo el... Ya lo tenía localizado y ya lo perdí. Aquí está. Está abriendo el archivo. Eso creo. Ok. Este es el ejercicio que vimos en el video que les compartí. De hecho, tienen ustedes eh, este archivo, se los compartí tal cual. Y es el famoso ejercicio de las vacas, ¿no? Lo voy a poner aquí, un poquito más grande para que se pueda ver. Aquí está. Tenemos 50 vacas, que es el ejercicio. Y no se ven las 50 vacas. Hay 488 vacas que no son visibles, pero vemos a las que se enfermaron, que son 12. Y estas se enfermaron a lo largo del año, pero no una en cada mes. Es decir, en enero no hubo vacas enfermas, pero sí en febrero, también en marzo, 3 en abril, ninguna en mayo, 2 en junio, 1 en julio, ninguna en agosto, 2 en septiembre, 1 en octubre y 1 en noviembre y ninguna en diciembre. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera conocer la prevalencia de la enfermedad en enero, sería 0, porque no hubo ninguna vaca enferma de las 500, ¿sí? Si yo quisiera conocer la prevalencia en mayo, en agosto o en diciembre, igual sería 0. Es decir, sería un dato que no me ilustra demasiado. Quizás me conviene más un poco lo que se hace, decía yo, en los comités pecuarios, donde se hacen las evaluaciones de presencia de enfermedad, calculando pues un periodo de tiempo un poquito más largo, ¿no?
6 meses. Entonces, si yo digo de enero a junio, ¿cuántos animales estuvieron enfermos? Estuvo enfermo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vacas. 7 de las 500, punto, ¿sí? Entonces divido 7 entre 500 y esa es mi prevalencia, que me da este valor. Está este punto 14, punto 014 que tendría que multiplicar por 100 para decir que es el 1.4%. Es decir, una vaca de cada 1000, una infracción de vacas de cada 100, perdón, se enfermó. No es la mejor tasa, tengo que utilizar un múltiplo de 10 para interpretar esto. Entonces, si yo lo hago por 100, me da un valor donde me deja una fracción de vaca. Entonces me conviene multiplicarlo mejor por 1000 y me da entonces un número entero. Yo ya así puedo decir que se enfermaron 14 de cada 1000 vacas. Aquí muchas veces dicen, ¿por qué lo hago por 1000 si solamente son 500 vacas? Bueno, es para estandarizar, para que lo podamos comparar con otro establo, donde a lo mejor enfermaron también el mismo número de vacas, 7, pero son 800 vacas. ¿Qué querrá decir? ¿En dónde es más grave el problema? ¿En este establo o en el otro? Tenemos dos números absolutos que son iguales, 7 casos en cada uno, pero lo que cambia es el denominador. Entonces, para hacerlos comparables, divido en un caso 7 entre 500, que me da 1.4, bueno, 1.4% o 14 por 1000. Pero si divido 7 entre 800, ¿cuánto es? 7 entre 800 y lo multiplico por 100, perdón, por 1000, me da 8.75. Es decir, aunque es el mismo número de animales enfermos, dado que el número de animales totales en este primer establo es menor que en el otro, el problema que parecía igual, en realidad es más grave en el primer establo. ¿Por qué? Porque hay menos animales y hay el mismo número de animales enfermos. Y esto lo entiendo cuando lo traduzco a una tasa. Entonces la prevalencia me sirve para comparar la presencia de enfermedades en dos poblaciones. Tendría en un caso, decíamos 14% y en el otro, perdón, 14 vacas de cada 1000 enfermas en ese periodo, mientras que en el otro tendría 8 o 9 vacas enfermas de cada 1000. Es decir, el problema es menor en el segundo establo, aunque parezca igual. Y esa es un poco la idea de estas tasas. Ahora bien, ¿cómo entra la incidencia aquí? Bueno, pues son los casos nuevos. Por ejemplo, hace rato les dije una mentira, les dije que la prevalencia en mayo sería 0. No es cierto, perdón, corrijo. La prevalencia en mayo, a pesar de que no haya casos nuevos, estas rayitas me indican que estos animales siguen enfermos. Entonces, en mayo había 1, 2, 3, 4, 5 vacas enfermas, que estaban enfermas desde antes, pero siguen enfermas aquí, porque estas flechitas me están indicando que están enfermas. Entonces, si yo cuento en mayo cuántas vacas hay enfermas, son 5. Ok, dije una mentira hace rato, perdón. Son 5. ¿Entre cuántas? Entre 500, que es el 1%. Entonces, teníamos 0, aquí tenemos 1%. Son diferentes prevalencias. A pesar de que en ambos meses no se presentaron casos nuevos. ¿Ok? Aquí simplemente yo sé que están enfermas. No sabemos qué pruebas están haciendo. Quizás simplemente clínicamente enfermas. Y con eso yo digo, una de cada 100 está enferma. Está enferma, ¿sí? En agosto, que también parecía que no había casos, no hubo casos nuevos, pero sí hay animales que seguían enfermos. Aquí hay uno y aquí hay otro. Es decir, la prevalencia en agosto es de 2 entre 500. Y eso, si lo multiplico por 1000, por 1000, me da 4 de cada 1000. 4
4 vacas enfermas de cada 1000. Y que es el mismo caso de diciembre, que también hay 2 de 500 o 4 de cada 1000. Y la incidencia son los animales que están enfermos, perdón, que se enferman, ¿sí? Entonces, sí, la incidencia es 0 en mayo, perdón, en agosto y en diciembre. Pero aquí, por ejemplo, en abril tenemos 5 vacas enfermas y la prevalencia es de 5 sobre 500, pero solamente 3 que enferman en ese mes. Ay, perdón, me está llamando uno de mis hijos. Permítanme un instante, por favor. Bueno, ya. O luego me comunico después. Espero que no haya sido urgente. Porque esta hora es rarísimo que me llamen. Bueno. 5. Sí. Sí. Ok. Entonces, aquí lo que tenemos que evaluar nosotros es qué preguntan. Y aquí creo que lo pongo. Incidencia verdadera. Esta es muy difícil de calcular. Necesitarían tener este tipo de esquemas donde esté la vaca o el individuo y cuánto tiempo estuvo enfermo, ¿sí? Ni siquiera en salud se llega a hacer. Si con trabajo sabemos cuántos individuos llegan a enfermar o salen positivos en una prueba, etcétera, ¿sí? Entonces, es un término, un concepto epidemiológico muy interesante. Cuando se le da seguimiento puntual a un número pequeño de casos, se puede conocer. Pero la verdad es que la mayor parte de las veces utilizamos el otro valor, que es la incidencia acumulada, es decir, número de casos enfermos durante el periodo, ¿sí? De los casos nuevos durante el periodo. Y aquí lo que varía es el periodo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos meses? Si lo hiciéramos por mes, tendríamos que ir sumando. Entonces, 0, más 1, más 1, más 3, más 0, más 2, y así. Y esto, dividirlo, ya estaríamos entonces sacando un promedio. Y decíamos, tantos casos nuevos. A la larga, en estas poblaciones, cuando tomamos periodos de tiempo así y lo comparamos contra la prevalencia, muchas veces son muy parecidos los valores, insisto, pero no son los mismos. Entonces, no es muy conveniente hacer una comparación entre incidencia y prevalencia. Muchas veces en muchas publicaciones se hacen comparaciones de este tipo, pero no son muy válidas, por lo que acabo de explicar. Por ejemplo, otra vez vuelvo con agosto, con mayo, perdón. En mayo de este año, con la información de este ejercicio, nos damos cuenta que son totalmente diferentes. La prevalencia es de 5 entre 500, o sea, 10 de cada 1000, pero la incidencia es 0 porque ninguno se enfermó en ese mes. Entonces, quiere decir que los riesgos estuvieron en el mes anterior, los factores que favorecieron que la enfermedad se presentara. Si es una enfermedad que se transmite por mosquitos, pues los mosquitos estuvieron el semestre anterior, el mes anterior. Si es una enfermedad que se transmite por contacto directo, el contacto se dio el mes anterior. Y aquí es, otra vez, lo importante de todo esto no es tener un número y decir, tengo este número, sino es interpretar qué significa esto en términos de ese brote, de esos casos, de esa endemicidad o de la pandemia. ¿Vimos canal endémico? ¿Alguien se acuerda? Creo que no. Creo que no. Creo que no. Creo que no. Porque, pues sí lo puse. Déjenme revisar si lo compartí en lo que... Sí, construcción de canal e índice endémicos. Ok, sí. Ok. Sí, de momento me entró la duda. Está dentro de los temas que les acabo de compartir ayer. Allí evaluamos endemicidad, es decir, qué tan frecuente es una enfermedad a lo largo del tiempo, la estacionalidad. Lo que suponemos que va a ocurrir con COVID una vez que ya nos adaptemos, el virus y nosotros,
mutuamente, muy probablemente va a tener una variación regular a lo largo del tiempo. Tal vez tengamos que establecer vacunaciones anuales, como se hace con influenza, y tal vez se tenga que planear de acuerdo a la endemicidad, es decir, en qué momento se va a incrementar de forma natural el número de casos. Pues entonces podremos establecer medidas específicas, como la vacunación, días antes de el momento en que normalmente se incrementan los casos, tal como se hace con influenza. En otoño se suele vacunar contra influenza porque sabemos que en invierno viene la influenza, la estacional. La de H1N1, en 2009, se llamaba influenza pandémica porque no respondía a un patrón estacional, pero esa misma ya se estabilizó, ya la tenemos dentro de la estacional. Sí. Muy probablemente con COVID va a pasar lo mismo, pero todavía no. Todavía estamos con estos picos extraños y van a seguir surgiendo nuevas variantes y estas variantes van a producir rebrotes, pero tiende a ser cada vez menos agresivo. Esperemos, ese es el comportamiento que esperamos que ocurra en la medida en que hay más inmunidad en la población, en la medida en que hay más personas vacunadas. Entonces, eso es lo importante, conocer incidencia y prevalencia, pero para aplicarlas para el control de las enfermedades, para la prevención de las enfermedades y en su caso su posible erradicación. Déjenme ver aquí tu comentario, pregunta en el chat. No. Que no hemos visto el tema. Bueno, sí apenas lo publiqué ayer. Es de los que están pendientes de que revisen. No sé si, bueno, no fue en general un ejercicio específico, pero fue un repaso de un ejercicio que habíamos visto. No sé si es suficiente, Pilar, o haría falta algo más, o los demás. Sí, sí me quedó claro. Nada más una última duda. Ahí en el ejercicio, por ejemplo, en la pregunta 3, si fuera como la prevalencia lápsica en el mes de octubre, o sea, ahí serían como los animales que están enfermos solo en el mes de octubre, ¿no? Sí. Pero al decir al 1 de octubre, o sea, incluye también los que, o sea, ya no están enfermos, pero enfermaron antes. Sí, digamos que cuando hablamos de al 1 de octubre, estamos en, la pregunta es cómo empezó el mes, ¿no? A ver aquí. O sea, tengo que ver, la línea que está dividiendo entre septiembre y octubre sería como que el punto que quiero saber. O sea, al día primero, cuando comienza el día primero, ¿cuántos animales hay enfermos? ¿Sí? Y entonces aquí vemos que en la línea hay uno y por acá arriba parecería que hay otro también en ese momento. Entonces aquí serían dos. Mientras que si decimos en el mes de octubre, pues son tres. O sea, los dos que ya venían enfermos desde antes, que parece que empezó en ese momento, sin embargo, en realidad no, porque la vaca la vemos desde antes. O sea, estos desde septiembre enfermaron y siguen enfermos en octubre, y hay uno nuevo. Entonces, durante la lápsica durante el mes de octubre es de tres, pero al primero, o sea, al comenzar el mes, solamente había dos. Bueno, dos sobre el número de vacas, etcétera, ¿no? ¿Sí, Pilar? Sí, pero también se incluyen los que enfermaron antes, o sea, todos los meses, o solamente los que están como No, no, enfermos en exacto, ese porque momento. la flechita nos indica el momento en que ya terminaron, dejaron de estar enfermos. No sabemos por qué, hay varias razones. Puede ser porque se les aplicó un tratamiento, puede ser porque la enfermedad solita ya remitió, ya se quitó, o porque se murieron. Esta información no la tenemos. Puede ser que pues, estuvo enfermo hasta tal momento, pero ya se murió. O inclusive ya lo vendí, que eso a veces pasa, ¿no? Y siguen enfermos, pues no sé, mira, yo se enfermó y lo vendí. Muchas veces pasa eso, hay gente que lo hace. Entonces, quiere decir que por eso las flechas son de diferente longitud, implica la duración de la enfermedad. Entonces, al 1 de octubre implica que es una puntual, que es ese día en ese momento. A no ser que digas
en el año, durante el año al primero, y entonces tendrías que contar desde el 1 de enero al 1 de octubre. Ahí sí sería todo ese lapso y ahí sí tendrías que contar todos los animales. Son sutilezas del lenguaje, pero aquí lo importante es decir cuál es el periodo. Por ejemplo, para fines prácticos, si en el examen yo les pongo un ejercicio de estos, poniendo, y la pregunta no es clara, porque muchas veces pasa eso, que con muchísima frecuencia nosotros tenemos en la cabeza lo que estamos pensando, pero el planteamiento puede ser visto de diferente forma por quien lo está escuchando o leyendo. Pudiera ser eso, ¿no? Bueno, cuando dice al primero se refiere a ese día exclusivamente o a todos los que están desde principio de año hasta ese momento. Entonces, si lo ponen así en el examen, inclusive, bueno, yo lo estoy interpretando de esta forma, y ya. Entonces, quizás la respuesta que yo tenía prevista era diferente, porque yo lo estaba contando de otra manera, pero entonces, digo, bueno, es que sí es cierto, se puede entender también de otra forma. Entonces, puedo aceptar la respuesta como buena. Aquí lo importante es ese tipo de razonamiento. Si tú me dices de principio de año al 1 de octubre, sí, pues hay que contar a todos. Pero si es puntual al día 1 de octubre, pues es cuántos en este momento están enfermos. Es la foto de ese día, nada más. Los otros no me interesan, porque solo quiero saber qué pasa en ese momento. ¿Sí me explico? Sí, sí, ya me quedó claro. Muchas gracias, doctor. No de qué. Bueno, ¿alguna otra pregunta? O ya quieren ir al PT. Todos queremos ir al PT, y no porque sea muy bueno lo que venden, que no estoy diciendo que no lo sea, sino porque queremos regresar a la facultad, pero sabemos que nos falta poquito. Espero. ¿Alguna otra pregunta, comentario o duda? Tacos de bistec. Sí, las quesadillas. Bueno, desde 1979, 42 años comiendo con ellos, ¿cómo no? Hay que cuidarse. Bueno, ¿no hay más preguntas o dudas? La semana que entra, no, 7, 12. Entre el 16, 17, 18, 19 y 20 de agosto va a haber un ciclo de conferencias en línea eh, que invita a la facultad sobre pandemias y sobre COVID y zoonosis. Está interesante. Nos queda ya fuera de curso, pero bueno, se extiende la invitación. Ya está circulando por ahí los enlaces o la invitación y cómo se puede uno conectar. En la página de la facultad lo encuentran y si no, también voy a compartirlo aquí en el muro con ustedes, en el muro, en el Classroom. Y bueno, si bien ya vamos a estar en periodo de exámenes, si ustedes quieren conectarse y pueden y quieren seguir este ciclo y tuvieron dudas de cómo les fue con las tareas, bueno, ya para esas fechas van a saber cómo les fue. Podrían tener todavía una tarea extra con esa semana, escuchando por lo menos una de las conferencias y haciendo un resumen de esa conferencia. Entonces, bueno, se los dejo porque es otra última oportunidad para subir calificaciones. Y en la última semana que ya es vuelta. Y si no, pues a lo mejor por lo menos les llamó la atención de qué se trata la materia y podríamos, bueno, podrían atender o escuchar estas conferencias. Bueno, si no hay otras preguntas o dudas, pues vamos a almorzar y que tengan buen día. Espero sus trabajos a través de la plataforma. Voy a subir en un ratito el espacio donde ya los pueden empezar a subir si es que ya los tuvieran hechos, que yo esperaría que más bien sea la semana que entra, pero para que si ya los tienen, pues no duden en subirlos. Me han preguntado
varias veces que si todos tenían que subir el tema, no con uno que lo subiera era suficiente. Sería ideal que lo hiciera cada uno. Estoy en el equipo tal y somos tales personas con tal tema, pero si ya lo hizo uno, está bien, con eso es suficiente. Y lo mismo con la presentación del trabajo final, exactamente lo mismo. Lo ideal, lo mejor para mí es que cada uno suba el trabajo. Bueno, si son 10, el equipo no importa tenerlo 10 veces, no me afecta. Para que no vaya a haber ningún problema. Que es que fulanito lo tenía que subir y se le acabó el internet y nos quedamos, pues cada quien lo sube y listo, ¿no? Si solamente uno y así acordaron y ya se quieren quitar de broncas, con uno está bien. Es decir, uno es suficiente. Todos sería ideal, pero si no lo suben todos no pasa nada, mientras tenga la información de todos. Si solamente lo sube uno y solo puso su nombre, pues entonces tendremos problemas. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, pues entonces fue un gusto saludarlas y seguimos en comunicación. Que tengan buen día. Gracias, Gracias, doctora. hasta Hasta luego. luego. Gracias. Gracias, Igualmente, hasta doctora. Hasta luego. luego. Hasta luego.